Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar eso. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar eso. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Mi vida comenzó cuando el Señor llegó y hoy puedo cantar de su amor. Muy buenos días, nuevamente adorando y alabando a nuestro Dios, porque nuestra vida cambió cuando el Señor llegó. Esta es una expresión que realmente para el que no conoce creería que es estar loco, que la vida del ser humano para bien cambie cuando el Señor llega. Solo cuando Jesucristo llega a nuestra vida puede cambiar. Déjeme decirle que estuve 38 años de mi vida queriendo cambiar, queriendo dejar lo que no le agradaba a Dios, lo que no le agradaba a mi familia, lo que no me agradaba a mí mismo después de haberlo hecho. Y déjeme expresarle que nunca pudo haber un cambio, pero mi vida cambió y mi vida comenzó cuando el Señor llegó. Entonces mi vida comenzó cuando el Señor llegó, dice esta alabanza. Y vea lo que dice: cuando Cristo vino a mi corazón. Una de las cosas es que Cristo esté realmente entronado en nuestro corazón. Eso es lo que trae cambio. Y dice: cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. No hay cambio. Por eso es que vemos que gente se acerca a Dios, se acerca tal vez a una congregación, se acerca a escuchar un mensaje, un sermón, en fin, pero su vida no cambia hasta que Cristo llegue al corazón. Es Cristo en nosotros la esperanza de gloria, la esperanza de vida eterna es Cristo en el corazón. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Mire, su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Entonces, si Cristo es el que cambia y nos cambia para bien, hoy estamos a tiempo, hoy está a tiempo usted de que invite a Cristo a vivir en su corazón y su vida entera cambió, dice. Su paz, la paz la tiene Dios, no la tiene nadie, y su amor. Solo el amor y la paz de Dios alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Yo quiero decirle que el ser humano está lleno de dudas. El ser humano está lleno de temor. El ser humano es sombra. La mayoría de las cosas que vemos son sombra y por ende nosotros también tenemos sombra en nuestro ser. Entonces, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Hay cambio cuando Cristo llega y dice: su paz y su amor alejaron de mí. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Hoy día vamos a ver en la palabra de Dios cómo se va el temor. Usted tal vez tiene temor a algo. Tiene temor a morir,
temor a la epidemia de este tiempo, tal vez usted tiene temor al terremoto, al tsunami, en fin, al día que Jesús venga a tomar en cuenta, tal vez usted tenga ese temor, y ese temor no le da paz, ese temor no le da seguridad. Pero hoy día yo le quiero decir que si usted aprende a tener temor al que debe tener temor, el resto de temores huirán de su vida. Y vamos a ver en el Salmo capítulo 19, Salmo de David. David expresaba todo lo que él había vivido en los salmos, en sus canciones, en sus estrofas maravillosas que le cantó a Dios. ¿Cuándo le cantó a Dios David? Cuando el Señor llegó a su corazón. Cuando el Señor llegó a su corazón, entonces él tenía un corazón para Dios. Y vamos a ver en este tiempo qué nos habla del temor David. David, yo le quiero decir que tenía mucho temor. Temor al enemigo, temor a las grandes guerras, a los grandes ejércitos que se levantaban contra él. Pero David un día venció el temor y venció a todos sus enemigos. ¿Cuándo venció? Cuando su confianza puso en Dios. Y vamos a ver lo que nos dice Salmo 19:9. Y dice, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Para que David exprese que el temor a Dios es limpio y permanece para siempre, es porque él lo conoció. Entonces, ¿cuál es el asunto? ¿O cuál es la problemática del ser humano? Le tememos a todas las cosas que antes nombramos, a la deuda, a la enfermedad, a todo le tenemos temor, al ladrón, en fin, al sicario. Hoy día hay mucho temor al que roba, al que realmente acorta la vida, aquellos sicarios en este tiempo. La vida del ser humano está rodeada de males, pero David llegó a encontrar algo que él tenía temor en sus tiempos. Y dice claramente en Salmos 19:9, el temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Cuando está expresando el temor a Jehová es limpio que permanece para siempre. Dios ha buscado, busca, y para eso creó el hombre, para que solo le tema a Dios, para que los demás temores huyan de nuestras vidas. Y dice, los juicios de Jehová son verdad, todo justo, o sea, todo juicio de Jehová es verdad y es justo. ¿Qué quiere decir? Que los juicios de la tierra no son verdad ni tampoco son justos. ¿Cuáles son de la tierra? Los de los jueces, los de los tributarios, los de los ministros, los de los asambleístas, los que gobiernan el país, los de los ejércitos de la tierra. Ninguno de estos son verdad ni tampoco justos. Por eso David llegó a entender, los juicios de Jehová son verdad, todos justos, o sea, no hay uno menos, todos son justos en Dios. Entonces, vivamos esta verdad, el temor de Jehová es limpio. Si usted le teme a Dios, usted vivirá limpio su alma, limpio su corazón, limpio sus pensamientos, y usted no tendrá temor a nada. Entonces, ¿cómo se vence el temor que nosotros tenemos con el temor a Dios? Verso 10. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel y que la miel que destila del panal. O sea, David expresa que los mandamientos, que los juicios de Jehová son deseables más que el oro, más que mucho oro refinado, y son dulces más que miel y que la que destila del panal. Cualquier miel, cualquier dulce, cualquier cosa que le llame la atención en esta tierra no es nada comparado con los juicios de Jehová, que son dulces, que son rectos. Y el verso 11. Tu siervo es además amonestado con ello. David decía, yo su siervo soy amonestado. ¿Con qué? Con los juicios y con los mandamientos de Jehová. Yo me dejo amonestar para que el temor huya de mí, decía David, y en guardarlos hay grande galardón. Entonces, si usted no quiere tener temor, guarde, cuide y asesórese de cuáles son los juicios de Jehová y de que ellos son verdaderos y que realmente eso hacen que usted no le tenga temor a ninguna cosa pasajera de esta vida. Ahora vamos a ver qué nos dice el proverbio también en el capítulo 19, qué coincidencia.
Aquí nos habla Salomón y el verso 23. El temor de Jehová es para vida. O sea, si usted no le teme a Dios, usted no le teme al Señor, usted no teme al que debe temer, le dice, no tiene la vida muy larga. El temor de Jehová es para vida. O sea, si usted aprende a tener temor a Dios, usted tendrá una larga vida. Entonces, si yo le temo a Jehová, es para vida. Y yo quiero decirle algo. Y no estamos hablando de esta vida aquí en la tierra donde somos extranjeros y peregrinos. Estamos hablando de una vida larga y eterna, porque mi Padre Dios tiene vida eterna, para Él nunca hay fin. Y el plan de Dios con el hombre es que el hombre tenga vida y vida eterna. Pero ¿por qué la vida del hombre se acorta cada vez más aquí en la tierra y aún no tiene ese pasaporte a la vida eterna? ¿Por qué? Porque el temor nos lleva a la muerte. El temor de aquí, de este mundo, nos acondiciona. El temor nos da miedo y por ese miedo aún la gente pierde la vida. Pero Salomón decía, el temor de Jehová es para vida. Cuando usted aprende a temerle a Dios, usted tendrá vida y vida de paz aquí en este planeta. Y con Él vivirá lleno de reposo. ¿Cuántos queremos vivir llenos de reposo? Por eso es que este cántico dice, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. ¿Quién lo expresa? Alguien que su vida ha tenido un cambio para bien. Su vida entera cambió. Y dice, su paz y su amor alegraron. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, las dudas y el temor. Entonces, solamente el temor a Dios aparta la sombra, aparta el temor y aparta las dudas. Y dice, con Él vivirá lleno de reposo. O sea, si usted teme a Dios, usted vivirá lleno de reposo. El hombre no será visitado del mal. Qué tremendas promesas. El hombre no será visitado del mal, dice, y con Él vivirá lleno de reposo. ¿Con qué? Cuando yo le temo a Dios, estoy en reposo. Si yo guardo la ley de Dios, que es justa y que es verdad, entonces yo tendré reposo, porque no tengo a quien más darle cuenta, porque no hay otro más grande que el Dios que nos ama, el Dios que nos llama. Entonces, cuando Cristo a mi vida entró, mi vida entera cambió. Cuando Cristo vino a mi corazón. La esperanza del ser humano es Cristo en el corazón. Mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí la sombra, la duda y el temor. ¿Usted quiere que el temor huya de su vida? Comience a conocer y a tenerle temor a Dios y no le tema a ninguna noticia, algún rumor de este mundo. Y vamos a seguir mirando y vamos al Salmo 121, donde nos habla de la sombra. Salmo 121. Y dice en este salmo, que es muy corto, y dice el salmista: alzaré mis ojos a los montes, alzaré mi mirada a Dios. ¿De dónde vendrá mi socorro? Aquí se está hablando de la sombra, de esa sombra que le oscurece su visión, que le oscurece su trajinada, esa sombra que no lo deja progresar. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Aquí David mismo está expresando: alzaré mis ojos a los montes. ¿A dónde debe usted? Tal vez ande caminando con la mirada puesta en el suelo. Hoy, si no está mirando para abajo, está mirando horizontal, creyendo que su socorro, su ayuda viene de un banco, viene de un familiar que tenga dinero. Está puesta su mirada en el Dios que ponía David la confianza. Entonces, por eso, cuando nosotros ponemos la mira y soluciones en cosas de esta vida, es de corta duración. Pero cuando ponemos la mira en Dios, de donde vendrá nuestro socorro, entonces eso será duradero. Y dice, lo ratifica: mi socorro, mi ayuda viene de Jehová. Todos los seres humanos, si aprendemos a confiar en Jehová, cuán diferente sería el mundo. Pero como nuestra confianza no está en Jehová, sino en el temor, en las dudas y en la sombra, y dice que hizo los cielos y la tierra. ¿En qué Dios es que confiamos? Porque usted puede tener su Dios,
o su diosa, pero usted no teme al Dios que hizo los cielos y la tierra. Solamente si usted ha tenido otro Dios, yo le digo hoy día, cámbiese. En la vida es de cambios, pero cambios para bien. Usted tiene que buscar el socorro en Jehová, en el que hizo los cielos y la tierra, porque cualquier Dios de este mundo no tiene el poder. Y es ahí cuando está nuestra vida en deshonra y en desgracia, y no tiene una mirada del Dios que hizo los cielos. Y dice el verso 3, no dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Cuando su confianza está en Dios, usted puede estar durmiendo, caminando, trabajando, pero Dios no se dormirá. Él no dará su pie al resbaladero, sino que siempre lo cuidará y lo guardará. Y dice el verso 4, he aquí no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. Aquí no se duerme, aquí no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Dios, no importa que el hombre duerma, Él no duerme, porque Él lo cuida cuando en Él usted ha puesto su confianza. Mi vida cambió cuando Cristo vino a mi corazón. Y eso es lo correcto. Y dice en el verso 5, Jehová es tu guardador. David está expresando claramente que dice, a quién no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Cuando la confianza pones en Dios, las sombras que te oscurecen la visión, las sombras que no te dejan continuar, porque tienes una sombra, siempre estás viendo un obstáculo a la izquierda, a la derecha, una sombra que te sigue, que te persigue, una sombra que no te deja continuar. Entonces, cuando el temor tuyo está en Dios, dice Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Entonces, cuando Cristo vino a mi corazón, dice, mi vida entera cambió. Su paz y su amor alejaron de mí. ¿Qué alejaron? La sombra. Y aquí está diciéndolo David, Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a la mano derecha. Si Jehová es el que pone una sombra, ningún enemigo de Dios y tuyo te puede ver, porque esa sombra de Dios es la que te defiende. Por eso dice, Jehová es tu guardador, Él te guarda. ¿Y qué pone? Jehová es tu sombra a tu mano derecha. Cuando Jehová pone una sombra, no te puede tocar ninguna serpiente, ningún animal, ningún demonio, ningún ser creado puede tocarte, porque Jehová es tu sombra a la mano derecha. El sol, mira, ni el sol te fatigará de día, ni la luna de noche. Qué descanso que nos da Dios, cómo nos cobija con su sombra. Jehová te guardará de todo mal. ¿Tú quieres ser guardado de todo mal o te gusta vivir en el mal? Dice, Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. El asunto es que nosotros a veces no sabemos que tenemos un alma y andamos poniéndole vestido, andamos poniéndole lentes a los ojos, andamos poniéndole collares al cuello, andamos vistiendo el cuerpo humano, lo que para Dios tiene menos valor que su alma. Entonces, el sol no te fabricará de día, ni la luna de noche. Jehová guardará de todo mal, te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Tú tienes que buscar al que puede guardar tu alma. Ese es Jehová. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Entonces, si Jehová lo guarda a usted en su salida y en su entrada, ¿qué sombra le puede hacer obstáculo? Entonces, que Dios dice, alejaron de mí la sombra. Hay sombras de maldad aquí en la tierra, sombras que a usted no lo dejan progresar, sombras que a usted no le dejan ver la sanidad, sombras que a usted no le dejan ver la libertad económica, sombras que realmente usted en vez de subir siempre está descendiendo. Pero hoy día Dios te dice, Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Jehová te guarda de todo mal, Él
guarda tu alma. Busca a alguien que guarde tu alma. Hoy es tiempo de que Dios guarde nuestra alma. Y vamos a ver por último el asunto de las dudas. Y vamos a ver el asunto de las dudas en un apóstol. El apóstol Pedro un día tenía dudas y ya era un hombre de Dios. Ya él había sido llamado por Dios y en un momento él tenía que solucionar un problema a un hombre como se llamaba Cornelio. Y este hombre llamado Cornelio pues era un hombre íntegro con sus ofrendas, dice la Biblia, con sus limosnas que daba a Dios. Porque hay gente que realmente, aunque no conoce ni tiene mucho conocimiento, teme a Dios. Y cuando el temor de Dios está en usted, usted no tendrá ningún temor de las cosas. Cornelio temía a Dios. Y Cornelio no tenía sombra, porque él siempre veía claridad, porque él le temía a Dios. Entonces las sombras se alejaron de mí. Cornelio se le habían alejado las sombras. Pero a Pedro, que era un apóstol, sí le habían quedado las dudas. Y esto es tremendo, que a veces habemos ministros que hemos vencido en ciertas áreas, pero que otras áreas no hemos vencido. Y Jesucristo era el mismo que había libertado a Pedro. Pedro tenía mucho conocimiento y Pedro tenía que ir a enseñar y llevar el evangelio a Cornelio, que por sus ofrendas y por sus limosnas y por sus oraciones había sido escuchado en el cielo. A veces nosotros no somos escuchados en el cielo. Y vamos a ver esta historia, que cuando Pedro comienza a informar a la iglesia lo que a él le había sucedido, y dice que el Espíritu de Dios le dijo que fuese con ellos sin dudar. A veces nosotros, y me pongo yo en ese plano, tenemos dudas de ir donde Dios no nos ha mandado. Pedro temía a Dios, pero él viene a ser invitado en la noche por unas personas para ir a Cornelio. Y vamos a ver cómo relata esta historia el apóstol Pedro. Y en el libro de Hechos capítulo 11, oyeron los apóstoles, que es importante, los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea, que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Los apóstoles escucharon que se había recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión. O sea que había un grupo de religiosos que discutían con Pedro, y ellos hablaban sobre el asunto de circuncidarse, porque en la ley el hombre tenía que circuncidarse el miembro viril para ser de esta manera libre de toda acusación y de no tener una conexión correcta con Dios. Y dice, ¿y qué decían? Diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Pedro ya había ido donde Cornelio, ya les había llevado la palabra, ya les había llevado el Espíritu Santo, ya habían comido y se habían regocijado porque la presencia de Dios había estado. Y lo importante es la presencia de Dios, no son los trajes doctrinales que el hombre se hace a sí mismo para vivir en sombra, en temor y en dudas. ¿Por qué? Porque no se ha conocido a Dios como Dios quiere que le conozcan. Y estos le decían diciendo, ¿por qué has entrado en casa de hombre incircunciso y has comido con ellos? Siempre hay una acusación. Y el verso 4, entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo. Entonces era necesario que Pedro cuente su testimonio de lo que a él le había sucedido. A Pedro no le había sucedido un encuentro con un gran hombre aquí en la tierra. No le había sucedido a Pedro que se había encontrado con la persona más inteligente de la tierra, ni con el presidente de más alto nivel, sino que Pedro había tenido un encuentro con el Cristo que vino a mi corazón y mi vida cambió. Comenzó a Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo,
estaba yo en la ciudad de Jope orando. Esto es lo importante, que usted tiene que aprender a orar, porque orar es conversar con Dios. Y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo. Dice, yo estaba en mi casa, yo estaba en mi ciudad, orando, y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo. ¿Qué fue lo que vio Pedro? Una cortina, un lienzo que colgaba. Porque así es Dios cuando enseña al hombre para que entienda los planes de Él. Y dice que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Venía un lienzo, venía como un salvavidas, que venía desde el cielo y que estaba tomado por las 4 puntas, pero que descendía hacia mí, decía Pedro. Porque estas son las manifestaciones gloriosas de Dios. Y cuando fijé en él los ojos, consideré y vi cuadrúpedos, terrestres, fieras, reptiles, aves del cielo. Y dice que en ese lienzo, dentro de él que estaba agarrado por las 4 puntas, dice, vi cuadrúpedos, vi terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo. Y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Porque en la ley se decía que tantos animales no se debe comer. Y Pedro guardaba esa ley de Dios. Pero ve que baja un lienzo, baja algo que viene trayendo animales, cuadrúpedos y todas las cosas. Pero también oye una voz que dice, levántate, Pedro, mata y come. Levántate, Pedro, mata y come. Y dije, Señor, no. Pedro se negó, porque a veces tenemos sombra nosotros, tenemos temor. Y dije, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás a mi boca. Pedro guardaba la ley. Pedro amaba a Dios, pero no conocía el cambio que Dios quería hacer. Dejar la tradición, dejar la ley, dejar toda esa doctrina humana para manifestar la doctrina que viene del cielo. Y dice aquí, no, Señor, porque ninguna cosa común entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez. Lo que Dios limpió, tenemos que escuchar la voz de Dios. Lo que Dios limpió, dice, no lo llames tu común. Y esto se hizo 3 veces y volvió todo a ser llevado arriba al cielo. Dios le mostró una visión, un lienzo con animales, con cuadrúpedos. Y Dios le dice, Pedro, mata y come. El asunto era que comiera porque Dios quería libertarlo. ¿De qué? De cosas de que nosotros venimos arrastrando, tradiciones que no nos dejan ver la gloria de Dios. Y Dios le da esta visión, mata y come, porque a veces nosotros queremos hacer más lo que los hombres dicen que lo que la palabra de Dios dice. ¿Y por qué vivimos con tantos errores? Porque nunca hemos conocido la palabra de Dios y la gente nos engaña. Y dice aquí, y dice el verso 9, entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado arriba al cielo. Y he aquí, luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu, mira, esto es importante cuando habla el Espíritu. Y el Espíritu me dijo, ¿qué está entendiendo? Que el Espíritu Santo habla, está con mayúscula, que fuese con ellos sin dudar. Lo importante es cuando el Espíritu te habla, ese te liberta, no es lo que los hombres dicen. Él no quería comer los cuadrúpedos porque la ley, los hombres lo habían dicho, pero acá era Dios el que le estaba hablando. El Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Entonces Pedro tenía conocimiento de ciertas cosas de la palabra, el temor a Dios, pero tenía dudas. Y dice la palabra de Dios, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Si usted tiene dudas, Cristo en su corazón lo libra de las dudas. Era un apóstol y tenía dudas. Y fueron también conmigo estos 6 hermanos, mire, 6 habían venido, y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel. Este Cornelio, que no era ningún apóstol, ningún profeta, había visto en su casa un ángel. Yo no sé cuántas veces usted ha visto un ángel en su casa. Que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro.
Estas son las visitaciones de Dios, cuando Dios nos habla a través del Espíritu Santo, cosa que es difícil oír para muchos que tienen religión. Y te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo, porque cuando usted obedece la voz de Dios y la voz del Espíritu Santo, dice, caerá el Espíritu Santo sobre ellos, también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. La iglesia necesita el bautismo del Espíritu Santo. Y si Dios pues les concedió también el mismo don a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Entonces, si el Espíritu Santo es Dios que está hablando, ¿quién soy yo? Dijo Pedro, para estorbar. Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, porque solo cuando Dios habla, la gente calla. Glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Dios busca en usted y en todo ser humano arrepentimiento para vida eterna. Entonces, cuando Cristo vino a mi corazón, mi vida entera cambió. Usted tiene en sus manos. Hágale pasar a Jesucristo a su corazón y su vida entera cambiará. Y entonces esto hará que venga la paz, el amor y el reposo a su vida. Y se alejarán de usted las sombras, las dudas y el temor. Que Dios le bendiga.